La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula la ubicación jerárquica de la Constitución de un país sobre las demás normas jurídicas internas y externas que rigen en este. Esto también incluirá a los tratados internacionales ratificados de dicho país y cuyo ámbito de aplicación puede desarrollarse también con las relaciones jurídicas de este. La Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del poder constituyente, que fundamenta todo el ordenamiento de un Estado, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituyentes, limitándolos al servicio de la comunidad. Además, tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella. Con esto tenemos que tener en cuenta que la prelación de la norma suprema implica que no puede ser ni transgredida ni violada por una norma de menor jerarquía, sencillamente porque se trata de normas superiores o normas que tienen la prioridad en la jerarquía de la normativa jurídica de un Estado. Con la promulgación de la Constitución norteamericana de 1787 se dio paso al constitucionalismo moderno, cuya característica principal fue el establecimiento del principio de separación de poderes, un procedimiento para la creación de leyes ordinarias y otros específicos para la modificación de la Constitución. Con la aparición del constitucionalismo, las constituciones se identifican como instrumentos limitadores de poder, integrando de forma posterior elementos esenciales como los derechos fundamentales y los medios de protección constitucionales. Al materializarse en documentos escritos y contener medios definidos de su reforma o adición, vinieron a afirmar condiciones de leyes supremas formalmente hablando. El principio de rigidez es una consecuencia de haber conferido a las constituciones un valor formalmente superior al resto de las normas. Esto explica por qué las constituciones escritas poseen un procedimiento expreso para su reforma, distinto al resto de las leyes. El principio de rigidez permite evidenciar la supremacía de la Constitución y no solamente por el hecho de ser escrita. La eficacia y la eficiencia del texto constitucional como norma suprema se considera en varios aspectos. Ante el hecho de saberse resguardada e intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano de poder que pretenda modificarla sin estar facultado para ello. Las constituciones escritas desde su surgimiento establecen las directrices generales de los quehaceres políticos y jurídicos de un Estado. Se erigen como normas jurídicas supremas. Esta cualidad se debe a que las constituciones son detentoras de las reglas que dotan de competencia a los órganos de poder para actuar, asimismo como el proceso que debe agotarse para la creación de nuevas leyes ordinarias. Según Kelsen, la Constitución como norma suprema es la que funda todo el sistema jurídico. La norma suprema es la que establece cómo se deben crear todas las demás normas jurídicas del sistema. Para que éstas puedan ser vigentes y válidas, tienen que cumplir otro requisito que también se nombra dentro de la Constitución, que es señalar cuál es el órgano de competencia para expedirlas. Por ende, la adecuación de los actos de la Constitución, o sea, el constitucionalismo, dependerá únicamente del cumplimiento de los procesos formales de creación normativa, pero no la observación de contener y respetar principios y derechos fundamentales o de cualquier otro tipo de contenido material.
Gracias a la visión piramidal del sistema jurídico de Kelsen, podemos decir que la Constitución es la fuente de toda la estructura normativa. Surgió la visión jerárquica del derecho. Esto es, que la norma jurídica se encuentra inmersa en una relación jerárquica, en donde cada regla guarda un orden de prelación, tanto de forma ascendente como descendente. Bajo este parámetro, tenemos que considerar que la Constitución encabeza la jerarquía normativa del sistema jurídico, siguiéndole en orden aquellas normas jurídicas que, según el valor que les haya otorgado, poseen un rango gradualmente menor a la Constitución. En conclusión, puedo decir que la supremacía constitucional es un principio inherente en toda forma de vida constitucional. Por tanto, es indispensable advertir de su dimensión real en cuanto a su naturaleza. Hoy en día parece casi imposible hacer una visión formal de la Constitución y de la supremacía, ya que existen varios aspectos sustanciales como la primicia de los derechos humanos, que son factores prioritarios. Si bien es cierto que la supremacía formal como tal es un concepto algo incompleto y casi sin extinción, sobre todo al incremento de los llamados bloques de constitucionalismo. Es un hecho que el ámbito sustancial de la supremacía se ha visto fortalecido, y eso en realidad es lo que permite que la supremacía de la Constitución aún siga siendo un rasgo distintivo en algunos estados.